¿Cuáles son los retos que enfrenta el mercado del seguro marítimo en América Latina? Mira, los retos del ramo marítimo no son muy diferentes a los de la industria aseguradora en general. Aquí en este foro de FIDES en Río de Janeiro acabamos de escuchar al profesor Paul Krugman hablando, por ejemplo, del tema de la inflación y de cómo los bancos centrales han tenido que subir las tasas de interés a nivel mundial para controlar esa inflación, asumiendo el riesgo de enfriar la economía y digamos, de apagar un poco el ritmo de la economía. Y pues evidentemente que en el ramo de seguros marítimos está fuertemente correlacionado con el comportamiento de la economía, con los flujos de comercio, con el movimiento de embarcaciones y que obviamente nos pone nerviosos que haya una amenaza de recesión y que pueda, digamos, impactar el crecimiento de las primas. Entonces, el primer reto será ver cómo el ramo puede profundizar en otros nichos de negocio para compensar un poco los segmentos tradicionales que son los que suelen generarle las primas para no depender tanto de ese crecimiento económico porque pues el panorama, nos lo decía ahorita el profesor Krugman, es muy incierto. Entonces hay oportunidades en el segmento de pequeñas y medianas empresas, hay oportunidades también en el hombre camión, el camionero que también se puede asegurar, hay oportunidades en instalaciones portuarias, hay oportunidades en temas de riesgos cibernéticos, en fin, el asegurador tendrá que ver cómo se adapta para no depender tanto del crecimiento vegetativo de los segmentos tradicionales. Ese es un poco el reto por el lado de las primas. Y por el lado de los siniestros, pues obviamente que siempre está ahí los temas de robo en América Latina que parecen estar exacerbados en países como México, por ejemplo. Eh, Cuando hay una situación social, económica complicada, con alto desempleo, con alta inflación, con un dólar costoso, pues eso genera más incentivos para que se roben la carga. Entonces, quizás ahora lo que más preocupa es ese robo de carga y también el riesgo climático. Son climas intensos que generan fuertes inundaciones, también fuertes sequías, y eso puede generar, por ejemplo, derrumbes en las carreteras o puede generar inundaciones en zonas de almacenamiento. O sea, eso también es algo que pone algo nervioso o preocupa a los aseguradores y tendrán que ver cómo incorporan en sus políticas de suscripción el riesgo climático. Yo tal vez resumiría a muy grandes rasgos en esas las preocupaciones. ¿Cómo evaluaría el año 2023 para el ramo de los seguros marítimos? Pues mira, este año fue un año, digamos, lo diría como de poner la casa en orden un poco, porque veníamos obviamente de los tiempos de pandemia, que curiosamente de alguna forma ayudó al resultado financiero porque pues sin actividad pues se bajaron los siniestros. Eso no solamente pasó en marítimo, sino en muchos otros ramos. Entonces, aunque la economía no generaba primas, también era cierto que no generaba siniestros. Entonces, en el 2023 se terminó de consolidar otra vez como el regresar a la normalidad, a pesar de que el mundo ya no volverá a ser el mismo después de la pandemia. Entonces, este año fue un año de crecimientos interesantes. A nivel mundial, el ramo creció, lo acaba de reportar IUMI en su reunión anual en Edimburgo, en cerca del 8%. Entonces, pues es un crecimiento que está en la media, digamos, de cómo está creciendo otros sectores de seguros o de la economía. Y creo que en términos de siniestros va a cerrar, bueno, no sabemos qué pasa en estos últimos 3 meses, pero fue un año, si dejamos de lado los temas de robo, pero en términos de grandes siniestros, fue un año relativamente tranquilo, porque veníamos de unos años atrás en donde hubo unas afectaciones muy grandes. Entonces, este año creo que podemos cerrar con alguna tranquilidad. ¿Qué consecuencias o efectos tuvo la pandemia en el ramo de Marín? Pues bueno, la pandemia, como les venía diciendo, en términos de cómo se cayó la actividad económica, cómo se pararon los flujos de comercio, se pararon muchos puertos, pues evidentemente que eso hizo que la siniestralidad bajara un poco, pero también era cierto que los presupuestos de las compañías para invertir en seguros o para respaldar sus movimientos, pues también bajaron. Entonces, sumando y restando, digamos que el ramo se mantuvo con unos índices de rentabilidad, digamos, interesantes, pero sin crecer lo que decían sus planes de negocio. O sea, todas las compañías se trazan planes de negocio a 5, a 3 años, pues obviamente que esas expectativas no se cumplieron. Tal vez el principal efecto que tuvo la pandemia es que permitió evidenciar la fragilidad de la cadena de suministros
Y creo que eso lo tenemos que ver como una oportunidad, porque la cadena logística era un sector, a pesar de su importancia para la economía, que como que no salía mucho en los titulares. Si uno le pregunta a cualquier estudiante de último semestre de cualquier carrera de ingeniería, administración, qué tienen en la cabeza, dónde quieren estudiar, se van a ir por el lado bancario o por la bolsa o la industria, pero la logística no suele estar como en el radar. Y la pandemia sirvió para que el público o la gente en general entendiera la vital importancia que tiene la logística para que el mundo se mueva. Y como aseguradores de esa logística, pues digamos hay que capitalizar ese renovado entusiasmo o esa mayor importancia que se le da a este sector para identificar en dónde se puede agregar más valor y en dónde se puede hacer crecer este negocio. Tal vez yo diría que esa es como la gran legado, digamos, de la pandemia, haber hecho más relevante el sector logístico. La región de América Latina tiene un buen puesto en volumen de primas de seguro de transporte. ¿Cuáles han sido las estrategias y qué debería plantearse para mantener ese nivel? Pues mira, Latinoamérica en términos generales es una zona muy interesante para el mundo entero porque digamos que es una zona más joven que Europa, menos consolidada que el sudeste asiático, es decir, es una zona en donde está todo por hacer. Somos países que tuvimos nuestra independencia hace 200 años. Como república somos realmente países muy jóvenes. Entonces, y es una región que tiene casi 600 millones de habitantes, que tiene obviamente dos puntas de lanza muy fuertes como son Brasil y México, que tienen economías vigorosas. Eh, México con su Tratado de Libre Comercio y con todas sus maquilas tiene una oportunidad muy grande de crecimiento ahora con lo que se ha llamado el nearshoring, y es para no depender tanto de la producción en China y en Asia en general, tratar de reubicar por lo menos parte de la producción más cerca de los centros de consumo, en este caso en Estados Unidos, y en ese orden de ideas México se presta como un país, digamos, con muchas oportunidades para poder trasladar parte de la producción. Entonces, digamos que América Latina va a seguir creciendo, tiene mucha gente joven en relación con Europa, por ejemplo, entonces esos son consumidores que poco a poco se van a ir empoderando y si tú ves en las estrategias de todos los grupos económicos mundiales, siempre están viendo a América Latina porque es una región que puede seguir generando mucho crecimiento. ¿Qué tenemos que hacer para que eso se mantenga, que esas tasas de crecimiento relativas sigan siendo interesantes? Aprovechar las oportunidades de la tecnología, capitalizar todo este tema de inteligencia artificial, de análisis de datos, o sea, tecnificarnos más, que más estudiantes quieran aprender programación, que tengamos más ingenieros de sistemas, que podamos tener un componente tecnológico más fuerte, creo yo, y que también desarrollemos mejor nuestra infraestructura, que sigamos invirtiendo en los puertos, en carreteras, en tener mejores aeropuertos, para que la conectividad en nuestra región se traduzca en un mayor flujo de negocios y por ahí seguramente los seguros, no solamente los de Marín, sino los demás van a seguir creciendo. ¿Qué repercusiones ha tenido la guerra Rusia-Ucrania en los seguros marítimos? Pues una principalmente que ha pegado muy fuerte es el efecto en el sector agrícola, porque tanto Ucrania como Rusia eran unos grandes productores de abono, de urea y digamos, de fertilizantes. Y obviamente que la capacidad que tiene América Latina de producir sus propios fertilizantes no alcanza para las necesidades. Y eso se ha traducido, sumado a unos temas climáticos y sumado también a los temas de inflación y de pospandemia, que los bienes agrícolas, la producción agrícola ha subido muchísimo de precio. Y ese ha sido como el primer impacto, como en la canasta familiar, en el consumo de los hogares, en el día a día, pues está muy costoso todos los bienes agrícolas y eso tiene un efecto directo con Ucrania. También hay incertidumbre. Cualquier guerra en un mundo tan interconectado genera mucha incertidumbre y con incertidumbre no se toman decisiones. Los empresarios la gente que toma las decisiones prefiere esperar un poco para ver cómo se termina desenvolviendo. Pues eran mercados que de alguna forma contribuían en algo a la generación de primas y también a aportar capital. Y como pues en este momento no se están haciendo negocios allá, eso de alguna forma implica reacomodar en el resto del mundo la producción y todos los planes de expansión. Entonces, yo lo resumiría como un efecto directo en el precio de los bienes agrícolas y un efecto también de incertidumbre global, de querer esperarse un poco más para tomar decisiones que quizás se deberían estar tomando ya. ¿Cuáles son los principales retos que tiene la asociación ahora?
Pues mira, la ALSUM, la Asociación Latinoamericana de Suscriptores Marítimos, lleva 12 años de fundada. Es una asociación que está capitalizada por empresas de seguro y de reaseguro, pero en donde también participan brokers de retail, brokers de reaseguro, gerenciadores de riesgo, empresas de ajuste y de liquidación de siniestros, abogados maritimistas, está toda la cadena de valor del seguro marítimo. Y eso nos ha permitido ir consolidando una oferta de valor en términos de capacitación y de actualización profesional muy robusta. Tenemos en un par de semanas, del 24 al 26 de octubre, en Punta Cana, República Dominicana, nuestro 11º Congreso de Seguros Marítimos, que es como el gran encuentro de todo el mercado asegurador que tiene interés en América Latina. Y digo todo el mercado asegurador porque no solamente asiste gente de América Latina, sino que de Londres, de Alemania, de Suiza, todos los hubs o los capitales que tienen interés en desarrollar la línea marítima en América Latina no encuentran una mejor oportunidad que el Congreso de Alsum para reunirse, para actualizarse profesionalmente y para también hacer networking. Tenemos dos programas de acreditación de suscriptores, uno en carga y cascos. Son programas de clase mundial, son cursos de entre 4 y 6 meses, dependiendo cuánto invierta el estudiante en su formación, que se está volviendo como la regla del mercado. Se certifica la idoneidad y eso lo hacemos en Alsum. Y tal vez quisiera también resaltar el ciclo de foros que hacemos en diferentes países a lo largo de todo el año. No solamente es el Congreso, sino que también venimos de hacer uno en Colombia, el próximo mes vamos a hacer uno en Perú, en México, en República Dominicana, en Panamá. O sea, la idea de Alsum es poder llegar a cada rincón de América Latina. Esa fue, digamos, un poco el propósito de unirse las aseguradoras y las reaseguradoras. En este momento tenemos un share de mercado medido por las primas que colocan nuestras empresas aseguradoras afiliadas de casi el 60% de las primas. Es un porcentaje muy interesante, muy significativo en tan poco tiempo que tiene la fundación, la asociación. Entonces, pues el reto a futuro es seguir aumentando la oferta de cursos de capacitación, seguir aumentando la convocatoria del Congreso, aunque en México tuvimos 500 asistentes, que eso para un ramo como marítimo es una asistencia muy, muy interesante. Y cerrar alianzas. Estamos tratando de profundizar nuestra relación con Ayumi, con la Alsum del mundo, por decirlo de alguna forma, que está basada en Alemania, también con el Instituto Marítimo Español y con otras entidades que nos permitan muy rápidamente poder mejorar nuestra oferta de valor, apalancándonos en esos aliados estratégicos. En eso resumiría yo, María José, gracias por la pregunta, los retos que tiene la asociación en el futuro cercano.